Pues mis queridos hermanos y amigos que están ahí, vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, Sufriendo con propósito. Vimos la semana pasada cómo el Señor Jesucristo, poniendo el gozo delante de él, dice la Biblia, sufrió la cruz, sufrió la vergüenza de la cruz. Y esto nos lleva a entender que cuando se pasa por el sufrimiento con un propósito, entendiendo el propósito del sufrimiento, se confirma que no quita el dolor, no borra la cicatriz, no quita la vergüenza del sufrimiento. Fíjese que se dice que Jesús sufrió y tuvo vergüenza, no se quita, pero se cambia la perspectiva cuando uno entiende, cuando uno sabe, hay un propósito detrás de este dolor, hay algo más allá de lo que estoy padeciendo. Y eso es lo que estamos probando por la palabra de Dios. Vimos en Hebreos capítulo 2, ¿cómo se dice eso? 12:2, perdón, capítulo 12, versículo 2, que Jesús pasó por la cruz, por la vergüenza, mirando, poniendo sus ojos en el gozo que había después, la gloria venidera, la redención, lo que él tendría al lado de su Padre, aquella gloria que disfrutó antes de la fundación del mundo. Pero ahora nosotros entramos hoy algo que vimos en el versículo 10 de Hebreos capítulo 12. Allí se nos dice que los hijos de Dios son considerados y tratados como hijos cuando Dios los disciplina. Es decir, Dios nos hace pasar por disciplinas que implican sufrimientos, y esos sufrimientos, como parte de la disciplina de Dios con sus hijos amados, nos hacen y nos llevan a participar de su santidad. Eso dice Hebreos 12:10. Y participar de la santidad de Dios, vimos la semana pasada, por lo menos implica tres cosas. Implica una comunión con Dios mayor, implica un conocimiento de Dios mayor y una complacencia o contentamiento en Dios. Y eso veremos, si Dios lo permite, de hoy en adelante. Hoy vamos a ver esa primera parte, que el sufrimiento nos acerca más a Dios. El sufrimiento, sin duda alguna, tiene el propósito de acercarnos más a Dios. Tiene el propósito de estrechar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y quisiera básicamente contarles y referirles una vez más la historia muy conocida de Esteban en Hechos capítulo 7. Si ustedes tienen, por favor, la Biblia a mano, busquen Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 7, nosotros nos encontramos con la predicación de Esteban, pero también el martirio de Esteban. Por lapidación, apedreamiento, murió Esteban. Y nosotros vamos a leer del versículo 54 hasta el versículo 60, el final del capítulo, porque aquí está esa última parte dramática, impresionante, cómo Esteban fue asesinado por una turba. Dice aquí, escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Otra versión dice que mostraban sus puños y diría yo con sus piedras. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a orar un momento y buscar la especial ayuda de Dios, porque yo la necesito con un tema tan sensible, tan necesario, tan pertinente
cómo el sufrimiento nos acerca a Dios. Cuando tenemos eso en la mente como parte del propósito de Dios cuando sufrimos, va a cambiar la perspectiva del sufrimiento. Y yo espero que eso ocurra en tu vida ahora, según Dios esté probándote, según la situación por la que estés pasando. No importa la causa, no importa lo que hubo detrás, no importa lo que has hecho por lo cual estás sufriendo. Todo está bajo la mano de Dios. Y yo espero que veas claramente detrás de ese sufrimiento el propósito de Dios de llamarte cerca de Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de leer tu palabra y exponerla juntos, como iglesia, estudiarla juntos. Ahora ven y ayuda a tu siervo en su debilidad y bendice a cada uno donde esté, cada persona que oye, que tú has conectado aquí para que disfrute de esta palabra y esta palabra sea oportuna para su corazón, para su vida en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Noten ustedes, hermanos, aquí que he dicho que el sufrimiento acerca a Dios, aumenta la comunión con Dios. Es necesario aclarar que yo no estoy hablando de cómo el sufrimiento obra entre el que sufre y sus relacionados, ya sea su familia en la carne, ya sea los hermanos en la fe, porque ciertamente la palabra de Dios dice que cuando un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, en 1 Corintios 12:26. Pablo dice en Romanos 12, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. De manera que también somos compañeros en las aflicciones, 2 Corintios 1:7 y así. La cosa está en que, por un lado, sí hay un espíritu de solidaridad, de identificación, especialmente en la iglesia, los hermanos en la carne también, las personas que nos rodean cuando alguien sufre. Pero yo no voy a estar hablando de esa comunión horizontal con los hombres, sino de la comunión vertical con Dios. Gracias a Dios por esta comunión. Gracias a Dios por esta relación que se fortalece en el sufrimiento muchas veces. Pero voy a hablar de la relación vertical con Dios que es fortalecida en el sufrimiento. Y para eso, quisiera que viéramos aquí en el caso de Esteban, básicamente tres cosas. En primer lugar, cómo Esteban pudo ser y pudo ser martirizado, pudo morir en una muerte cruel, una muerte incluso que parece que a pesar de las oposiciones todavía está activa en algunos lugares de este mundo bajo el Islam, pero es la lapidación, es decir, cuando se le quita la vida a una persona con piedras. ¿Recuerdan la mujer sorprendida en adulterio que llevaron los hombres las piedras? Bueno, pues de eso estamos hablando. Así murió Esteban, un hombre de unas cualificaciones extraordinarias, un hombre que fue escogido con unos dones de Dios maravillosos, pero murió lapidado. Vamos a hablar de esto, pero quiero que veamos que él estaba en aflicción y estaba siendo acosado antes de eso, y luego fue arrastrado hasta fuera de la ciudad como si fuera un animal y luego apedreado. Yo quisiera ver aquí algo con 3P, letra P. La primera es que él tuvo una mayor percepción de Dios en su sufrimiento. Es decir, Dios es invisible, pero Dios es real y se hace aún más evidente para los que sufren. En segundo lugar, vamos a ver que él tuvo una mejor proclamación de Dios o de Jesús y el Evangelio. Cómo él pudo proclamar, hablar con mayor peso mientras sufría y luego un mayor parecido a Jesús o a Cristo, Jesucristo en su sufrimiento y durante el sufrimiento. Vamos a considerar esto. Esteban tuvo una mayor comunión con Dios, un mayor acercamiento, con una mayor percepción de Dios, una mejor proclamación de Jesús y un mejor parecido o mayor parecido a Cristo. Veamos esto. No olvidemos la muerte por lapidación. Eso es algo que yo quiero referirlo porque cuando yo era niño, yo recuerdo que algunos amigos, bueno, no sé si eran amigos verdaderamente, pero eran muchachos ahí. Pero recuerdo de uno en particular que un día me dio 2 pedradas en la cabeza. Ahora con este corte de pelo, no sé si se ven ahí atrás las marcas, pero esas 2 heridas
Yo recuerdo muy bien el impacto de esas piedras a pesar de mi mala memoria. Fue un sonido demasiado fuerte en mi cabeza, un impacto en mi cabeza. Pues la muerte por lapidación, escúcheme bien, era una muerte a pedradas. O sea, la gente era asesinada, llevada hasta expirar, dejar de respirar, morir por golpes a pedradas. Ahora es interesante esto, que a la víctima la sepultaban, la metían en tierra, el hombre hasta la cintura y la mujer hasta casi el cuello, y ahí le cubrían la cabeza para que la persona no viera el impacto y le tiraban piedras hasta que moría. Pero miren qué interesante. Las piedras no podían ser tan grandes que lo mataran de una vez, pero tampoco tan pequeñas que no le hicieran daño. Había que buscar piedras que lo hirieran y era una muerte lenta, dolorosa. Así murió Esteban, un valioso hijo de Dios. Pero he aquí tres cosas que vemos en Esteban que deben llamar nuestra atención, tres cosas que realmente yo creo que no son solo la experiencia de Esteban, sino las nuestras también. Una mayor percepción de Dios. Vean conmigo lo que dice la palabra de Dios, versículo 55. Pero Esteban, siempre que usted vea un pero en la Biblia, deténgase, porque eso va a ponerle un contraste. Lo que dice es, escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Como digo, otra versión dice, mostraban sus puños. O sea, Esteban estaba rodeado de hombres que querían matarlo, que estaban expresándole desaprobación. Y ese es un hombre de integridad, que más que la aprobación de los hombres, él quería la aprobación de Dios. Y a veces por mantener una postura firme de nuestra fe, somos aborrecidos por los hombres. En este caso, Esteban estaba siendo juzgado, condenado por su fe. Él no había matado, no había robado, no había hecho un daño mayor a nadie, pero solo su fe era motivo de enemistad y de odio contra él. Eso es todo. Pero Esteban, mientras le aborrecían, mientras querían matarlo, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y eso lo mostró antes porque fue predicando lleno de la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, según comparamos Efesios y Colosenses, es lo mismo que lleno de la palabra de Dios. O sea, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Ahora mire, y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Qué visión, qué percepción tuvo Esteban. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo murió Juan el Bautista que fue decapitado? Y siempre vuelvo a esto. Dios de manera especial le concede a los suyos en medio de la aflicción una percepción de su presencia y Jesús de su gloria para consolarles. ¿Recuerdan los tres amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego ardiente? Mientras estaba el horno encendido 7 veces más, había uno más entre ellos. El Señor Jesús entiende la mayoría de los siervos de Dios que estudian el texto. Porque cuando alguien sufre, Dios se les revela de una manera particular y especial que solo esa persona puede disfrutar. Por eso, cada vez que yo voy como pastora, de verdad, no hay excepción, a consolar a una persona que está muriendo en Cristo, o a sostener, o a leer y a orar con una persona, y mi corazón va destrozado, yo soy consolado, porque esa persona está recibiendo una gracia, un auxilio de Dios, tiene una percepción de Dios particular, que Dios le concede en medio de su aflicción, y bendito sea Dios por eso. Porque él ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Y él viene y los rodea como el que habita al amparo de Dios. Él lo cubre bajo sus alas, como dice el Salmo 91. Y como dice el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hay un sentido de la presencia de Dios. Y miren cómo Esteban pudo levantar los ojos al cielo, donde todos los demás a lo sumo podían ver nubes o un cielo completamente azul, pero él vio más allá, lo que Pablo dice, el tercer cielo, y él vio allá la gloria de Dios.
Y esa gloria de Dios, esa manifestación, porque cada vez, oiga, cuando se habla de la gloria de Dios, es la manifestación de Dios. Él es un ser glorioso. Y eso fue lo que él vio. Él vio la presencia de Dios. Dios es glorificado cuando Él es dado a conocer. Nosotros glorificamos a Dios cuando su nombre es proclamado. Gloria a Dios cuando yo hago algo y la gente puede ver a Dios. ¿Eh? Puede ver quién es Dios. Eso fue lo que él vio, una manifestación de Dios gloriosa y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Esto es lo que él recibió. Pero gloria al Señor damos nosotros. Porque estos hombres no podían por ley matar a Esteban. Eso era prohibido. Fue una turba. Y si ustedes conmigo que vivimos aquí en los Estados Unidos quieren tener una idea, se refiere a lo que está pasando aquí en Estados Unidos ahora. Ese grupo de personas que salen a destruir propiedades, ese grupo de personas que sale a sabotear, a romper, a robar, eso es una turba. Bueno, pues así, una turba como esa fue la que tomó a este siervo de Dios y lo sacó como un animal arrastrado y allí lo apedreó. Y mientras ellos le apedreaban, es interesante que Lucas escribe esto guiado por el Espíritu Santo y dice que este hombre veía la gloria de Dios. Mientras ellos hacían todo esto, lo vio. Y yo sé que esto todavía no ha ocurrido en el momento en que lo apedreaban, fue previo, pero a mí no me sorprendería que Esteban ya tuviera una idea de lo que podía suceder. Era parte de la tradición, era parte de la cultura y el menosprecio y lo que esos hombres expresaban. Pero en medio de esa contradicción, en medio de esas amenazas, él no veía a los hombres, él veía a Dios. Oye, qué buen ejemplo es ese. Que Dios nos conceda tener esa sensibilidad, que Dios nos dé la gracia para poder mirarlo a él por encima de los hombres, poder poner los ojos en él por encima de los hombres. Eso fue lo que hizo Job. Job puso los ojos en Dios por encima de la falta de sus 10 amados hijos. Él puso los ojos en Dios por encima de la falta de su salud. Puso los ojos en Dios por encima de la soledad, rodeado por 3 personas que vinieron como amigos, pero a cuestionarle y a dudar de su buena relación con Dios y a insinuar que tenía una vida de pecado por lo que estaba sufriendo, cuando su esposa también no lo ayudó en ese momento. Él dijo en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque el sufrimiento acerca a Dios y permite tener una percepción mejor de Dios y del Señor Jesucristo. Ese también fue el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable, oiga, que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Versículo 10, anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Es decir, ese conocimiento de Dios, esa percepción de Dios es tan preciosa que Pablo dice, esto no es nada comparado a aquello. Por eso dice, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera. Que Dios te conceda a ti en tu sufrimiento ahora. Tener una percepción de Dios, un propósito ahí que cambie la perspectiva de sus sufrimientos. Pedro dice, antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Gruden, un teólogo, un escritor también, dijo, he aquí que también hay un conocimiento de que este sufrimiento que estamos nosotros pasando no solamente es para bien, esto nos purifica, pero oiga ahora, nos acerca más a nuestro Señor y nos hace más como Él en nuestra vida. Eso es así. Este sufrimiento nos da una percepción de Dios como no la teníamos antes. El sufrimiento nos acerca a Dios. Leí la historia de una mujer y me tocó el corazón, la verdad. Me tocó el corazón. Es Carolina Sandel. A ella le gustaba que le llamaran Lina Sandel.
sueca, nacida en 1832, amaba a su papá, que era un pastor, un predicador también. Y la historia cuenta de que ella viajaba con él en un barco, en un lago allá. Y en medio de esto, el barco parece que se sacudió, algo sucedió, pero en medio de esa situación, su papá cayó al agua y no había manera de sacarlo. Y ella lo vio como se ahogó y perdió la vida. Ahora ella tenía una relación muy especial con su papá. Ella lo amaba, ella disfrutaba la compañía de él. En cierto sentido, lo tenía muy, muy, muy alta estima. Pero ese sufrimiento, ese dolor, la llevó a tener una mayor percepción de Dios, un mayor entendimiento y conocimiento de Dios, al grado de que escribió preciosos himnos después, entre ellos uno que conocemos en español como Día en Día. Y escuchen la letra de 2 estrofas nada más. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Sí, mis hermanos, parte del propósito de nuestros sufrimientos es acercarnos más a Dios para que tengamos una mejor percepción de Él, de su gloria, de su persona. Pero en segundo lugar, parte del sufrimiento es acercarnos más a Dios para que podamos proclamar mejor a Dios, a Jesucristo, para que podamos hablar mejor, para que podamos predicar mejor. Escuchen lo que dijo Esteban en ese contexto. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. O sea, Esteban exaltó a aquel que había sido crucificado. Y yo no creo que Esteban haya visto al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, pero de manera tal, aquí lo ve y aquí al verlo, a pesar de la oposición, con valentía, a pesar de las consecuencias, con determinación, proclamó a Jesucristo. Y lo proclamó glorioso, lo proclamó en victoria, no lo proclamó crucificado, lo cual también es glorioso, pero lo proclamó en gloria y en esperanza. Hermanos, esa es una de las cosas que hacen las aflicciones y los sufrimientos. Nos dan un peso en el corazón, nos dan en el corazón una certeza de Dios y uno puede hablar con mayor conocimiento. Es un corazón que ha pasado por el fuego y cuando habla, habla de la experiencia de la comunión con Dios en ese fuego. Por eso muchas veces, hermanos, la escuela de la capacitación divina está en el sufrimiento. Muchas veces algunos van a seminarios y van a escuelas de teología, lo cual está muy bien, lo cual es algo bueno el que pueda ir, que vaya, gloria a Dios por eso. Pero yo le aseguro que no hay escuela como la escuela del dolor. No, no hay escuela. Pablo dijo, a pesar de su teología, a pesar de su conocimiento, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esa escuela, esa enseñanza no se aprende en un seminario, no se aprende en el aula de clases. Eso se aprende en el horno de la aflicción, sufriendo en el nombre de Cristo y bajo la mano poderosa de Dios. Usted no habla igual. Su corazón es quebrantado. Usted es sensible al dolor humano. Usted puede hablar con propiedad. Oiga a Pablo hablando. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Mire el balance. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Y eso va a tener que
que ver más adelante con lo que voy a decir del parecido a Cristo, pero note ahora, él podía hablar a la luz de su experiencia en el dolor y el sufrimiento y exaltar a Dios en medio de eso. Escúchelo también en 2 Corintios 12. Bástate mi gracia, le dijo Dios, cuando él le dijo, tengo un aguijón, quítamelo. No. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades. Oiga, me complazco en las debilidades. O sea, Pablo tiene aquí una percepción de Cristo más cercana a él en las debilidades y le permite hablar con propiedad y con poder. Me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él podía predicar mejor, él podía servir mejor, él podía testificar mejor cuando él había pasado por el sufrimiento y Dios así lo había capacitado, Dios así lo había preparado. El sufrimiento nos concede proclamar a Cristo y hablar de una manera, con una propiedad y un peso que de otra manera no sería posible. C.S. Lewis fue un hombre que sufrió mucho. Su perspectiva del dolor lo capacitó para dar una frase que se ha quedado pegada, plasmada en la historia de la iglesia. La voy a compartir con ustedes en un momento. Pero oigan algo de lo que padeció, de lo que sufrió C.S. Lewis. A temprana edad perdió a su mamá. Él vio a su padre abandonarlo emocionalmente. Él sufrió una enfermedad respiratoria durante la adolescencia. Luchó y fue herido en la Segunda Guerra Mundial y finalmente tuvo que sepultar a su amada esposa. Y este hombre podía hablar del dolor y podía hablar del efecto del dolor en su alma y en el alma y la vida de los que le rodeaban. Y por eso él dijo, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. ¿Usted oyó bien? El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres. Óigalo bien. Dios nos susurra en nuestros placeres. Habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El carácter de Dios es percibido de una forma más profunda y eso nos permite hablar con más peso, impactar la vida de aquellos que nos rodean. Porque cuando usted sufre, hay más personas alrededor mirándolo, hay más personas conscientes de usted. En los días de mi enfermedad, hermanos, yo pasaba horas hablando y gente llamando y personas orando, personas enviando cartas, porque el dolor hace que más personas se fijen en ti. Y esa es una poderosa oportunidad que Dios usa para que uno proclame a Jesús con mayor peso. Hemos visto dos cosas de Esteban. Primero, el sufrimiento y el dolor le concedió una mayor y mejor percepción de Dios. En segundo lugar, le concedió una mejor proclamación de Jesucristo, le avaló, le dio peso para hablar. Y en último lugar, le concedió un mayor parecido a Cristo. Oigan sus palabras. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿No les recuerda eso al Señor? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora esto aún más. Y puesto de rodillas, o sea, él no fue sepultado conforme a la forma en que hoy hacen la lapidación. Él estaba de rodillas. Clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es impresionante que en este momento su parecido a Cristo le concediera manejar la aflicción y el sufrimiento de manera tan parecida como Jesús la manejó en la cruz. ¿No les llama eso la atención? O sea, este hombre, en lugar de fijarse en aquellos que abusaban y lo maltrataban y le quitaban la vida, en lugar de poner sus ojos en ellos, puso sus ojos en el cielo.
Este hombre, en lugar de mirar la manera en que ellos le estaban tratando, miró a Jesús. Y este hombre, en lugar de maldecirles a ellos o quejarse de su dolor, bendijo a Dios, entregando su vida a Dios y al mismo tiempo rogándole a Dios que no les tuviera en cuenta este pecado. Hermanos, eso es algo maravilloso. Si la palabra de Dios no lo dijera y la vida de aquellos que han sufrido igual que él y lo han imitado, usted no lo pudiera creer. Pero así obra Dios. A través del sufrimiento, los hijos de Dios, Dios los hace más parecidos a Cristo. Y eso es lo que dice Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito es hacerle más como Jesús. De manera que el sufrimiento tiene el propósito, óigame, de acercarle más a Dios, de estrechar su comunión con Dios. Y eso se manifiesta en una percepción de Dios como no la tenía antes, en una proclamación y poder hablar de Él con más peso y un parecido al Señor Jesucristo. Dice Dios, y haré pasar por el fuego a un tercio para refinarlo como se refina la plata y probarlo como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo lo oiré. Pueblo mío, y este dirá, Jehová es nuestro Dios. Zacarías 13:9. Isaías 48:10. He aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Y primera Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, oiga, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En conclusión, el sufrimiento nos hace más parecidos a Cristo, más parecidos a nuestro Salvador. Y yo doy gracias a Dios por eso. De verdad. Porque nosotros podemos en el sufrimiento ver a Dios como no lo veíamos antes. Hablar con más peso y parecernos a nuestro Salvador, que también entró en este mundo en humildad y vivió en humildad en mucha aflicción y persecución y murió como un hombre malvado, maldito en la cruz. El sufrimiento nos hace más parecidos a Cristo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás tú viendo tu sufrimiento? ¿Estás viendo tu sufrimiento como una oportunidad para conocer mejor a Dios? ¿Para correr a los brazos o te estás alejando de Dios? Dice la parábola del sembrador que algunos oyen la palabra y esa palabra es ahogada por las aflicciones de esta vida. Y saben que yo creo que en esta pandemia, en este tiempo en que esta plaga este virus le llaman, pero ya ustedes saben, una enfermedad está arropando el mundo, la fe de muchos está siendo probada. Y yo creo que aquí hay personas que se van a apartar de la fe, que no van a entender, que no van a poder sobrellevar la carga, desgraciadamente. Pero no se apartan de la fe porque fueron creyentes que cayeron. No es que nunca estuvieron allí por muchas otras razones. Pero cuando viene este golpe, se apartan. Pero yo creo que los verdaderos hijos de Dios se acercarán más a Dios. Los verdaderos hijos de Dios tendrán una percepción de Dios como no la tenían antes. Proclamarán y hablarán ahora con más peso y se parecerán más a Cristo Jesús en medio de esta crisis. ¿Cómo tú estás manejando tu sufrimiento? ¿Cómo tú estás viendo el dolor, la aflicción de tu vida? Quiero compartirte un testimonio más antes de unas palabras de aplicación. Conocí el testimonio de Daniel Ritchie y oigan lo que él dice. Nací sin brazos. Esta es la mejor manera de resumir mi historia. Al nacer entré al sufrimiento. O sea, él nació sin brazos. Mi cuerpo físico es un letrero que anuncia mi dolor, el cual ha causado burlas, chistes crueles, miradas fijas y la sensación constante de que no soy como nadie más que conozca. Nunca me he podido esconder. Muchos pueden enterrar su dolor, pero mi pena está escrita en mis dos mangas vacías. Esas mangas cuentan una historia sin que mi boca pronuncie una sola palabra. La pena casi me consume, pero Cristo me enseñó cuán grande es Él en comparación con mis mangas vacías. Bendito sea Dios. Ahí está la percepción que este hombre tiene de Jesucristo en medio de su dolor. Y eso cambia la perspectiva de su dolor. Escuchen.
Antes pensaba que nacer sin brazos era lo más horrible que le podía pasar a una persona. Cristo me ha ayudado a decir que lo peor que me ha pasado, lo más doloroso, es a la vez lo mejor que me ha pasado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y yo espero que tú y yo siempre digamos lo mismo. Lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Continúo leyendo el testimonio de este hombre. Estoy agradecido por mi dolor. Toda la frustración que me ha sobrevenido ha dado el fruto de una abundancia que yo nunca hubiera podido generar por mi propia cuenta. Dios entró en mi historia y me cargó en la debilidad, dejando que probara su fuerza, gracia y amor de nuevas maneras. En mi dolor, Él ha exaltado tantos de sus atributos. En otras palabras, he aquí un hombre predicando con peso que hay que oírlo y además de esto, parecido a Cristo, honrando a Dios en su dolor. ¿Cómo estás manejando tú tu dolor? ¿De qué manera estás respondiendo? Saben que el acercarnos a Dios es el bien, como dice la palabra de Dios. Y al acercarnos a Dios en oración, dice Filipenses 4, nosotros vamos a hallar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que deja que tu dolor sea, oye bien, el megáfono de Dios llamándote a que te acerques a Él, a que te rindas a Él, a que clames a Él. Pero también dice la palabra de Dios que en la presencia de Él hay plenitud de gozo en el Salmo 16. De manera que tú quieres gozarte en la aflicción, acércate a Dios. Busca a Dios de todo corazón. Y algo que no puedo dejar de decir es que cada vez que muere un cristiano, cada vez que muere una persona útil, siempre nosotros, o menos, yo hablo de mi corazón, y yo me digo, pero Señor, ven acá y habiendo tantos perversos en este mundo, ¿por qué tú no te llevas 10 de eso y dejas este solo acá? No, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. De verdad uno nunca entiende y no sabe lo que Dios está haciendo. Pero la vida y la muerte de Esteban tuvieron un efecto poderoso en el resto de la humanidad, en su lugar, en el resto de la historia, hasta el día de hoy, hasta en su vida y en la mía, de una manera particular. ¿A qué me refiero? Esteban fue escogido entre los diáconos para servir en la iglesia sirviendo las mesas. ¿Recuerda la historia? Un hombre con un talento y un don y un conocimiento de la escritura tan grande fue escogido para servir a las mesas. Bendito Dios. Y nosotros no sabemos hasta dónde se iba a extender el testimonio y el ministerio de Esteban. Pero dice la escritura que los que iban a apedrear a Esteban se quitaron sus túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y él vio la lapidación de Esteban. Buscando información de esto, yo busqué en el internet y hay videos ahí que yo no les recomiendo que lo vean, no les recomiendo que lo vean. Pero ahí se ven personas apedreadas, eso es algo cruel. Pablo lo vio. Y no solo lo vio, sino que dio su autorización para eso, Saulo. Pero sin duda ese fue el principio, ese encuentro con esa crueldad y ese testimonio que Pablo oyó fue el principio para que Saulo se convirtiera en Pablo, el apóstol Pablo, y escribiera la mayor parte del Nuevo Testamento. La muerte y el sufrimiento de Esteban, óigame bien, tenía el propósito de darle a él una mayor percepción de Dios, una proclamación con coraje de Cristo Jesús y un parecido a Cristo. Todo eso lo hizo un instrumento idóneo en las manos de Dios. Y con eso Dios salvó a Saulo para convertirlo en Pablo. Óigame bien, usted no sabe cómo Dios le está usando para salvar a otros a través de ese sufrimiento. Usted no sabe, mi hermano y mi hermana, cómo Dios está usando ese dolor suyo para impresionar personas alrededor. Pídale a Dios la gracia, que lo acerque más a Él, para que a final de cuentas abunde esto para la gloria de Dios. Y si hay un enemigo postrero, es la muerte. Cuando venga ese enemigo, cuando venga ese sufrimiento,
entonces estaremos más cerca en la bendita presencia de nuestro Dios. Si tú no has creído y estás oyendo estas cosas, yo te invito a que ahí donde estás, en el dolor que tienes, le preguntes y le pidas a Dios que te conceda acercarte a Él. Dios dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Que no seamos como el burro, como el caballo, que hay que amarrarlo para que se acerque. Que vengamos. Ven a Dios. Ven a Cristo. Acércate a Él en tu sufrimiento. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es poder exponernos a estas cosas. Qué bueno es, oh Dios, poder hablar de estas cosas con esperanza de que esta palabra tocará el corazón y nos ayudará a ver el propósito de acercarnos más a ti detrás del sufrimiento. Úsala para tu gloria, úsala para bien y permite que otros crean, que otros vengan a ser salvos, que otros puedan venir a un conocimiento de Jesucristo, a una percepción de Dios como nunca antes, a proclamar entonces la fe y parecerse más a Cristo. En su bendito nombre te lo suplico. Amén.